Cobertura especial el día de hoy por el asesinato del ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, Orlando Jorge Mera. Les presentamos imágenes ahora de cuando su hijo, Orlando Jorge Villegas, llega hasta donde está el cuerpo de su padre en la dependencia del INASIF, del cementerio Cristo Redentor. Allí permaneció varios minutos, tuvo que identificar, recibir el cuerpo de su padre tras el asesinato. El cuerpo sin vida de Orlando Jorge Mera fue trasladado hasta este lugar donde se le aplicó la autopsia de rigor para luego ser despachado. El legislador se hace acompañar de familiares y amigos. En el lugar se encuentra una ambulancia de la funeraria Blandino en la que será trasladado el malogrado funcionario para su posterior exposición. Su hijo Jorge Villegas permaneció unos minutos en el interior de la morgue y a su salida no ofreció declaraciones a la prensa. Increíble, estoy recibiendo más información sobre eso. Ponerse en ese zapato, Yulisa, es un momento que nadie debería vivir. Creo que recibir el cuerpo de un familiar, de tu papá, de tu mamá, de un hijo, de tu esposo o esposa, de un hermano, en condiciones en las que ya tú no puedes hacer nada por salvarlo, muchas veces ni comprender lo que pasó. Tiene que ser un estado de angustia por el que no creo que nadie esté preparado para pasar. No, y más cuando los hechos son así, sorpresivos, como lo que ha acontecido, que los que estamos fuera no conseguimos asimilarlo, mucho menos los familiares que lo vieron salir a la casa esta mañana, con proyectos, con agenda, con nos vemos ahorita para comida, y así por el estilo. Miren, las reacciones de los mismos empleados del Ministerio de Medio Ambiente nos hacen esperar. Apenas ha comenzado a caer la tarde, ya comienzan a llegar a su oficina privada exactamente, personas colocando velones en una manifestación de dolor y de solidaridad a su familia y de conectar con lo que ha ocurrido con la mejor faceta de solidaridad. Tenemos a Neris Martich en ese lugar, la oficina, lo que fuera la oficina privada de Orlando Jorge Mera. El bufete Jorge Villegas. Gracias, buenas noches. Tal y como acabas de señalar, me encuentro en la calle Viriato Fiallo del sector La Julieta. Acá, a mis espaldas, opera las oficinas privadas del malogrado ministro de Medio Ambiente, don Orlando Jorge Mera, quien era abogado de profesión, abogado de oficio. Acá operaban sus oficinas privadas Jorge Mera Villegas y Asociados, donde compartía estudio profesional junto a su esposa Patricia Villegas y desarrollaba sus actividades privadas. Hemos podido observar que algunas personas o alguien se ha acercado a las oficinas que parecieran como que si fuera una vivienda privada, más no son más que las oficinas, reiteramos. Han traído velas y flores, a ver si nuestro camarógrafo Félix Abreu nos ayuda con este tiro de cámara acá en la parte de la puerta donde han encendido una vela en esta noche y han dejado un ramo de flores blancas y verdes en la entrada de la residencia. También pudimos conversar fuera de cámara con algunas de las personas, de los colaboradores de don Orlando Jorge Villegas. Uno de ellos decía, no lo puedo creer, no lo he podido creer, no he comido siquiera en todo el día de hoy, no he podido ni siquiera pasar agua por mi boca, dice uno de los empleados fuera de cámara, estuvo conversando con nosotros. La consternación es total, señoras y señores, en toda la República Dominicana y en sus más cercanos no es la excepción. Nosotros continuamos dándole cobertura a este hecho trágico.
vamos a continuar recabando más informaciones y pues más adelante volveremos a hacer contacto con ustedes. Buenas noches. Gracias, Aneudi. Nosotros ahora recibimos aquí en el estudio al señor Max Puig, quien es presidente de la Comisión de Cambio Climático, o director ejecutivo de la Comisión de Cambio Climático. Además, quien trabajaba de cerca con Orlando Jorge Mera, con temas y proyectos para mejorar la situación del medio ambiente del país. Max, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este día. Buenas noches. Yo diría incluso lamentando tener que estar aquí esta noche. Así es. Porque el hecho que ha acontecido en el día de hoy, pues, hace que todo el país, ¿verdad?, está consternado frente al hecho de la desaparición súbita y trágica de Orlando Jorge Mera. Sí, nos tocó trabajar juntos y me permitió profundizar el aprecio que nos teníamos. Y realmente todo, como todo el país, recibimos el choque, el impacto de la información de esta mañana. Un shock bien difícil, Max, bien difícil. Esta semana tengo entendido que ustedes tenían en planes trabajar sobre el borrador del Pacto por el Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. ¿Cuál sería el pendiente que ustedes en estos días, en esta semana realizarían? Bueno, resulta que a nosotros estos últimos 2 años, nosotros nos conocíamos desde hace muchísimo tiempo. Debo decir que, siendo yo muy joven, me tocó conocer a su padre y, conocí a su madre también. Ellos siempre me dispensaron mucho afecto, mucha consideración. A Orlando lo conocía desde hace mucho tiempo, pero desde hace casi 2 años nos tocó trabajar en equipo. Él como ministro de Medio Ambiente, yo como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Debo decir que en este consejo, el presidente de este consejo es el presidente de la República, pero el secretario de ese consejo es el ministro de Medio Ambiente. Es decir, que para preparar todas las actividades del Consejo como tal, frente al presidente de la República, teníamos que hacerlo juntos, teníamos que trabajar de manera concertada. También se da la circunstancia de que, habiendo yo ocupado las funciones de ministro de Medio Ambiente hace muchos años, pues de alguna manera me tocó también transmitirle parte de mis experiencias y me llamó la atención desde el primer momento la determinación, el empeño que puso Orlando en cumplir esas labores tan delicadas como son las que corresponden a un ministro de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente tiene una tarea inmensa, que yo pudiera resumir diciendo que el ministro de Medio Ambiente es el encargado de cuidar la tierra, el agua y el aire del país. Y para eso dispone de recursos, pero esos recursos nunca son suficientes. La tarea que recae sobre un ministro de Medio Ambiente es una tarea enorme y los recursos, como digo, nunca son suficientes para la amplitud del desafío. Entonces, desde el primer momento en que él asumió como ministro y yo asumía como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, pues se dio una compenetración entre nosotros, yo tratando de decirle, de contarle parte de mis experiencias y él asumiendo la función, como digo, con mucho empeño y con mucha determinación. Esto nos llevó a colaborar de cerca, a trabajar de cerca durante todo este tiempo y de manera tanto dentro del país como a nivel internacional, porque hay muchas responsabilidades que son comunes. Justamente en el día de hoy comenzó, hoy lunes 6, comenzó una reunión muy importante en Alemania, pero la semana pasada él estaba en Estocolmo, en la reunión Estocolmo más 50. Y esa reunión en el 50 aniversario de la reunión de Estocolmo, que fue la primera gran reunión ambiental
del mundo. Pero la reunión que comenzó hoy en Alemania es donde se están discutiendo todas las cuestiones que se van a presentar a consideración de la COP27, de la cumbre climática mundial que se va a realizar este año en Egipto, en Sharm el Sheikh. Bueno, pues todo eso debemos hacerlo de manera concertada, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo para el Cambio Climático, y justamente esa es una delegación que está copresidida por Medio Ambiente y Cambio Climático. ¿Qué tan avanzado está ese pacto ya? ¿Qué tan avanzado pudieron llevar el pacto? ¿A qué nivel han podido llevar el borrador de ese pacto? Bueno, se está trabajando, pero es una discusión, todo lo que se está discutiendo en Alemania es muy diverso, es decir, son muchos temas. Es la reunión que se llama de los cuerpos subsidiarios y habíamos acordado, él y yo, que en vez de hacernos presentes nosotros en Alemania, íbamos a delegar nuestras funciones, en el caso de él, por la viceministra Milagros de Camps, en el caso del Consejo, en la persona de Alan Ramírez, y ellos son los que están copresidiendo esa reunión en representación justamente del ministro, del Ministerio de Medio Ambiente y del Consejo. Pero así, esto teníamos que hacerlo de manera regular, y eso me permitió a mí también calibrar mejor a Orlando en su condición humana. Debo decir que en ese sentido, por más difícil que fuera una situación, Orlando era siempre una persona calmada. Era una persona que no se alteraba. Incluso cuando había situaciones o temas muy polémicos, era relativamente bastante común quien provocara el elemento que desarmara una situación difícil, que produjese una distensión en una reunión, era Orlando Jorge. Él tenía esa cualidad, vamos a decir, de facilitar las cosas. No era él generalmente el que provocaba, diríamos, el agravamiento de una situación. Más bien su temperamento era el de facilitar las soluciones. Es la experiencia de trabajo que yo he tenido con él estos años, y como digo, otra cosa también puedo agregar, un gran trabajador. Max, a propósito de que dices lo que han dicho muchas otras personas cercanas a Orlando Jorge Mera, que era un gran trabajador, ¿cuáles proyectos se quedan en el aire a partir de la muerte de Orlando Jorge Mera con el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático? Bueno, debo decir, a nivel institucional, sí, que hay que situarlo en esos términos, las personas lo que hacemos es imprimirle nuestro sello particular, sí, a la misión institucional. Debo decir que las misiones del Ministerio de Medio Ambiente y del Consejo de Cambio Climático son complementarias, por decirlo de alguna manera. Todas las acciones directas de cuidado, de protección del medio ambiente corren a cargo del ministerio como tal. Y esto es muy vasto porque tiene que ver con todo lo que significa las cuencas, los bosques, las áreas protegidas, la contaminación, la protección de los recursos costeros y marinos. En el caso del Consejo, lo que se trata es de armonizar las diferentes actividades que se dan no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, sino las actividades que se dan en toda la sociedad, sobre todo las actividades productivas. Por ejemplo, en el Consejo, como yo decía, el secretario del Consejo de Medio Ambiente, del Cambio Climático, es el ministro de Medio Ambiente. Pero ahí participan también el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y lo que yo llamo los ministerios productivos: agricultura, industria, turismo, energía y minas, aunque también está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está Obras Públicas, está Cancillería. Y en este caso, de lo que se trata es de armonizar para que las actividades productivas se puedan realizar aprovechando la naturaleza sin afectarla sobremanera. Entonces, en ese caso, el Ministerio de Medio Ambiente juega un papel fundamental dentro de ese consejo. Se puede decir que es fundamental. Y el papel del consejo de lo que trata es de armonizar, de poder hacer
en suerte lograr que las actividades productivas, las actividades agrícolas, las actividades industriales no generen daños al ambiente. En ese sentido, pues nosotros tuvimos siempre una actitud de mucha colaboración. Max, con la experiencia de haber sido ministro de Medio Ambiente, quisiera preguntar, y en ese one-two que ustedes hacían, ¿cuáles eran los tormentos, si pudiese llamarse así, del ministro Jorge Mera? Bueno, es que los desafíos de un ministro de Medio Ambiente son muy amplios. Pero que en una reunión él dijera, estoy atormentado porque esto no se me da, aquí me falta presupuesto, quiero más apoyo allí. No, yo no utilizaría ese término, porque él no era una persona que por temperamento expresara tormentos. O sea, sin embargo, él sí tenía una preocupación muy grande, y la expresaba y la compartimos, una preocupación muy grande en cuanto a los recursos disponibles de parte del ministerio para acometer sus tareas, para cumplir con su misión. Presupuesto. Presupuesto, pero no solamente presupuesto. Presupuesto, personal idóneo. Pongo un ejemplo, pero uno entre tantos. El personal del Ministerio de Medio Ambiente es un personal ya con un promedio de edad bastante elevado. En sentido general, no es que todos sean personas mayores, pero es un ministerio que se formó con personal proveniente de diferentes instancias públicas. Cuando se creó en el año 2000, el ministerio se formó con la suma de 7 departamentos distintos de la administración pública, unos que venían de agricultura, otros que venían de obras públicas, otros que eran autónomos, fueron fusionados. Entonces, muchas de esas personas ya tenían tiempo en la administración, muchas de esas personas están para pensión, pero las pensiones dependen de que se otorgue un presupuesto adicional. Entonces, en medio ambiente hay muchas personas que ya están, vamos a decirlo así, para retiro, que no pueden ser sustituidas porque no se han aprobado las pensiones. Entonces, hay un problema de personal, pero también hay técnicos de mucha calidad que merecen una mejor remuneración. A veces las personas no están en el lugar que les corresponde, diríamos, y resulta difícil realizar los traslados. Si realmente él estaba muy preocupado por los medios de los que disponía y dispone el Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a decirlo de otra manera, él no tenía en la mano todos los recursos necesarios para poder acometer las tareas. Bueno, eso independientemente de todas las presiones de diversos tipos, porque hay presiones sobre las áreas protegidas, hay presiones sobre las costas, hay presiones a nivel urbano con la contaminación. Es decir, el ministro de Medio Ambiente tiene sobre sus hombros una tarea muy pesada, independientemente de quién ocupe la función. Es decir, son tareas muy duras. Y en ese sentido hay que decir que él, reitero, siempre estaba dispuesto. Es decir, él era un gran trabajador. Él no, se puede decir, bueno, es una manera de decir que no descansaba, pero siempre estaba en primera línea en el cumplimiento de sus responsabilidades. Max, gracias, te agradecemos que hayas sacado el tiempo de venir a CBN en un momento como este, en el que, tal como tú dices, es un día en el que uno no quisiera estar aquí. Y realmente yo aprovecho la oportunidad para decir que no solamente en términos personales, yo y mi familia sentimos el pesar y dolor, sino que se trata de una gran pérdida para el pueblo dominicano. Es decir, Orlando Jorge Mera fue un gran dominicano con muchos valores que desgraciadamente lo hemos perdido de la manera que sabemos. Gracias, Max. Yulisa, hay coberturas que son más difíciles que otras. Así es, pero cuando se tratan de perder a personas queridas por el país, queridos por nosotros, siempre son difíciles.